Señores, capítulo 3, la parte 3 de este debate que tiene José Plasencia con este señor. Vamos a ver qué va a suceder aquí. Va a contestar este señor. Recuerden que el debate es la sola escritura es bíblica. Va a contestar este señor. Le dejaré el link aquí del canal de José Plasencia. Buscaré también el canal de este señor para ponerlo aquí en la descripción. Así que vayan y suscríbanse. Vamos allá, dale play. Es que te vuelvo y repito, José. O sea, para comprobar que el magisterio es infalible tiene que haber una comprobación. Por ejemplo, tú acabas de decir, ya te la presenté. Se le prometió infalibilidad a la sucesión. Yo no veo eso en las escrituras. ¿Que no? Entonces, ¿cómo? Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que tú tienes la razón. Vamos a decir que los sucesores no tienen esta infalibilidad para enseñar la verdad a los fieles. Vamos a suponer. En sí mismo. No. Y es verdad que él dijo eso, que este señor dijo eso. Escuchen esto. Supongamos que tú tienes la razón. Escuchen otra vez. Ya te la presenté. Se le prometió infalibilidad a la sucesión. Yo no veo eso en las escrituras. Ojo. Entonces, ¿cómo? Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que tú tienes la razón. Vamos a decir que los sucesores no tienen esta infalibilidad para enseñar la verdad a los fieles. Vamos a suponer. En sí misma. Ok, te pregunto yo. Entonces, ¿cómo se va a cumplir lo que Jesucristo dijo cuando dijo que deben enseñar a todas las naciones y que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo? Si no hay una promesa para los sucesores de los apóstoles, ¿cómo se va a cumplir entonces la promesa de Jesucristo? ¿Qué? Se cumplió cuando los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir sus cartas, a escribir su Sí, pero estamos hablando de los sucesores, no de los apóstoles. Es que la Biblia no dice que les prometió eso a los sucesores. ¿Dónde dice la Biblia que les prometió? Mateo 28, 19. A ver, vamos. Mateo 28, 19. ¡Ey! Ok. Vamos a ver si dice ahí lo que le prometió a los sucesores. ¿Mateo qué, perdón? Mateo 28, 19. Ahí está la enseñanza. No estoy diciendo que ahí dice el versículo, yo le prometo esta promesa a los sucesores. No dice eso. ¿28 qué, perdón? 19. Okay, Mateo 28, 19. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? Ojo, denle like. ¿A quién es el mandato ese de ir? ¿A los sucesores o a los apóstoles? A los apóstoles. Como lo señalé varias veces, a los apóstoles y por extensión a los sucesores. Ahí no dice ir a los sucesores también. No necesita decirlo. ¿Puedes leer el versículo? Es que cuando ellos van a morir, entonces ¿quiénes van a quedar? Los sucesores de ellos, porque los apóstoles van a morir. Entonces ese mandato de Jesús tiene que seguir. O sea, que vamos a interpretar cosas que... ¿Quién fue el sucesor de Judas? ¿Quién fue el sucesor de Judas? Matías. Tú dices que estudias el texto griego y tú entiendes la exégesis y la hermenéutica. Claro. Entonces, ¿por qué hacer esta pregunta que ahí no dice que a los sucesores? Mira, es bien sencillo. El Señor hace una promesa que esta enseñanza debe ser dada a todas las naciones y promete estar con su iglesia, particularmente con los ministros, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si yo voy a ponerme en la postura protestante, donde digo, no, esa asistencia solamente es para la primera generación cuando estaban los apóstoles. Entonces yo estoy de manera indirecta contradiciendo a Jesucristo, quien prometió estar con ellos todos los días, pero no solamente por el primer siglo. Yo sigo esperando el pasaje donde se le promete la asistencia del Espíritu Santo a la sucesión. Te lo acabo de dar, Mateo 28, 19. Si no lo quieres leer, yo lo puedo leer, lo tienes ahí. Te lo voy a leer el texto. Dice, por tanto, id, aquí hay un imperativo, un mandato. ¿A quién se lo da en el contexto? A sus apóstoles, dice. Sí. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se va a cumplir eso si se niega la asistencia? ¿Dónde habla ahí de sucesión apostólica? No tiene que hablar de sucesión apostólica. ¿Cómo que no tiene que hablar? Si estamos fundamentando una doctrina dentro. No. Lo que este señor está diciendo es que cuando los apóstoles mueren, ya Jesús ya no va a estar con más nadie. Y el Espíritu Santo ya no va a estar con más nadie. No. Dígame qué opinan ustedes. Estamos hablando de la asistencia, porque tú dices que esa asistencia solamente es para los apóstoles. De eso estamos hablando. Y yo te digo que no. Yo te digo lo que dice el texto, que esta asistencia fue prometida a los sucesores, porque obviamente no. Los apóstoles. El texto ni siquiera habla de sucesores. Pero no es necesario que diga la palabra sucesores. Si Jesucristo promete que esta enseñanza se debe comunicar a todas las naciones y está prometiendo que estará con ellos
obviamente pero la enseñanza de ellos, no la enseñanza que ellos van a continuar teniendo, o sea, en sí mismas. Claro, no es una enseñanza nueva. Nosotros. No es una ellos ya no enseñanza están con nosotros. No es una Los enseñanza. apóstoles ya no están con nosotros. Sí, o sea, digo, no es una enseñanza nueva, José. ¿A qué te refieres con una enseñanza nueva? Es la enseñanza que Cristo le dio a ellos. Por eso dice. Claro, por eso. No me estás dejando hablar nada. Por lo mismo que no podemos aceptar enseñanzas nuevas, es por eso que cuando Martín Lutero vino con una enseñanza nueva, sola escritura, no se aceptó lo que él enseñó. Eso no es nuevo. ¿No? O sea, eso puede ser discutido, o sea, pero no realmente es nuevo. No. Ni la justificación, o sea. Lo que sí fue nuevo fue la venta de indulgencias, la venta de salud. Eso sí fue nuevo. Le está tirando duro. Y eso está condenado por la Iglesia Católica, se llama simonía. Cuando se hace, así como lo dices tú, la simonía es un pecado, es un crimen, de hecho, no solamente es un pecado. Ahí demuestra, José, que no es infalible porque se equivocaron en eso. No, realmente no, porque ¿quién te dijo que la infalibilidad significa que nadie va a cometer pecados o crímenes? Esa no es la infalibilidad. Ahí hay una contradicción de pensamiento. Realmente no. Digo algo, por favor. Tú sigues presentando cosas que supuestamente es la Iglesia Católica o que propone la Iglesia Católica que no es catolicismo. Entonces, tú podrás refutar las ideas que tú dices, pero estás refutando tu propia versión. Claro. Eso no es catolicismo. Yo ya te dije que la simonía o la venta de cualquier bien espiritual no solamente es un pecado y es una corrupción, es un crimen canónico, que es algo que la iglesia castiga. Por ejemplo, en los Borgia también hubo una venta, una simonía. No, claro, mira, me estás recordando a una persona. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces hay una violación al principio de una contradicción. Se supone que estamos viendo dos modelos, el modelo protestante y el modelo católico. Corrupción, inmoralidad la tienes tú como protestante y la tenemos nosotros como católicos. Me estás recordando a una persona. Eso nos da la razón de que la iglesia no es infalible. O sea, que los movimientos, tanto la protesta como la Roma, no es infalible en ese sentido. A ver, tiene que ser sometido bajo el análisis. Ok, si eso que dices tú, Juan, probase algo, estaría probando demasiado. Tú acabas de decir que la corrupción y la inmoralidad de los miembros de la Iglesia Católica estaría probando que sola Escritura es la verdad. Si eso probase algo, estaría probando demasiado, porque te estarías autorrefutando. La inmoralidad y la corrupción en el protestantismo, si yo uso tu forma de pensar, que es falaz, estaría probando que sola Escritura es falsa, pero yo no lo voy a hacer. Yo no voy a usar la inmoralidad y los pecados de los protestantes. No puedo usar la inmoralidad y los pecados de los protestantes para tratar de desvirtuar el principio de sola Escritura. No sería correcto. Lo que tenemos que hacer es ir al Nuevo Testamento, ver si el modelo protestante existe en operación en el Nuevo Testamento y también ver lo mismo con el modelo católico. Pero no podemos estar diciendo vamos a regresar a los pasajes. Sí, yo sé. Y hay inmoralidad. Eso estaría probando que el principio es falso. Eso es falaz, con todo respeto, ¿no? Ok, yo te pregunto, José, en Hechos 20:28, por ejemplo, y 32, cuando Pablo le está diciendo a ellos que se miren a sí mismos, porque dentro de ellos mismos habrá falsos obispos o obispos fraudulentos. No, dice lobos rapaces. Pues sí, lobos rapaces, pero dice que dentro de ellos hay una preposición locativa, claro. O sea, dentro de ellos. Ahora, yo te digo, ¿cuál es la solución que encomienda Pablo a ellos? ¿Cuál es la respuesta que Pablo les da a ellos para solucionar ese problema? O para salvaguardarlos a ellos. Sí, les dice, ustedes son obispos para empezar, de entrada, ¿no? Ya vemos nosotros que hay obispos, porque Pablo él sabía que estaba a punto de morir. Entonces los que se iban a quedar son los obispos. De entrada, tenemos que reconocer que hay un episcopado, hay obispos que se entiende que fueron instituidos por los mismos apóstoles. También en ese mismo pasaje dice que ellos fueron puestos por el Espíritu Santo. Claro. Y es el Espíritu Santo el que los va a asistir para que ellos enseñen la palabra de Dios, no solamente la parte escrita, también la tradición apostólica, la oral y la escrita, como ha funcionado a través de la historia. Por ejemplo, las herejías que la iglesia ha refutado. Ya te fuiste por las ramas, porque te estoy preguntando por el texto, ¿qué es lo que dice Pablo para solucionar el problema? O sea, el problema de que dentro de ellos mismos iba a haber lobos rapaces. O sea, ¿cuál es la dirección que les da Pablo para que puedan evitar esas cosas? Ajá, ¿cuál es? Sí, yo ya te respondí. Hay un episcopado. Es parte de mi respuesta. El 32 dice... ¿No ves un episcopado en el texto? Sí, pero no es un episcopado monárquico.
De hecho, sí lo es. Porque el episcopado monárquico, según la tradición y la historia, no se puede rastrear en los primeros siglos. Y te voy a mostrar un libro. De hecho, sí. No, claro, yo puedo enseñar. Mira, Hans Kuhn, sí, yo sé, pero no puedes citar a Hans Kuhn. Hans Kuhn fue condenado por enseñar errores. Uy. Sí, pero participó del Segundo Concilio Vaticano, fue perito arquitecto. Es irrelevante. Muchos herejes han participado en concilios y a la postre han enseñado errores. Hans Kuhn le quitó su licencia y de hecho en el sentido formal ni siquiera es considerado un teólogo católico. Señores, este debate es buenísimo porque los dos, este señor y este señor, los dos son buenos en recordando citas, historia y todo. Es muy bueno el debate. Dígame qué opinan hablando ustedes. Precisamente de infalibilidad. Hablando de infalibilidad, Juan, hablando de infalibilidad, deja que te informe porque aparentemente o no lo sabes o sí lo sabes, pero de todas maneras quieres traer a Hans Kuhn. Hans Kuhn, uno de sus problemas no fue el único, fue precisamente la infalibilidad. Entonces, ¿por qué? Mira, sería injusto que yo comience a traer a la mesa autores protestantes que se desvían de lo que tú crees o lo que cree el protestantismo histórico. Sería injusto que yo trate de usar a estos herejes desde el punto de vista protestante para tratar de desvirtuar la posición histórica del protestantismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, este es un historiador, o sea, no puedes quitarle su... Juan, pero no sería injusto que yo haga eso. No, sí lo puedes usar, o sea, sí lo puedes hacer, o sea, no hay ningún problema. ¿Pero tú crees que es legítimo? Puedes hacerlo, o sea, no pasa nada. No es legítimo y no es justo, no es honesto. Es que es un diálogo. Te estás poniendo muy así como que te estás poniendo así como muy así como que. No, yo estoy bien tranquilo. No. Déjame nomás te cito lo que dice un historiador, o sea, al final de cuentas tú me puedes decir, no, pues no estoy de acuerdo con Hans Kuhn, pero se están pisando. Problema, o sea, no tienes por qué. No importa que yo esté de acuerdo con Hans Kuhn. Lo que importa es la posición de la Iglesia Católica. Mira, te voy a decir qué es lo que yo estoy haciendo. Enojado no estoy, por eso me quité los lentes. Sí, pero me refiero que no hay ningún problema. O sea, tú me puedes decir, ¿sabes qué? Pues eso es lo que dice él, pero al final de cuentas no es lo que creo. O sea, simplemente. Okay. ¿Puedo decirte algo? Okay. No importa. No podemos estarnos pisando, Juan. Está bueno el método de pisar para que la gente no escuche que estoy realmente mostrando. Estoy mostrando que todo lo que intentas traer no se sostiene. Permíteme hablar unos 45 segundos. No es correcto, no es honesto que yo use herejes desde el punto de vista protestante para tratar de demostrar que sola escritura no se sostiene. Lo correcto y lo honesto es que yo apele, si voy a apelar a escritores o a teólogos protestantes, que yo apele a los que sí mantienen una posición histórica protestante. Y lo que estás haciendo no es correcto. Adelante, Juan. Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, pero ahí, por ejemplo, ya también hay una contradicción. O sea, Hans Kuhn participó en el Concilio Vaticano II. Es parte del magisterio, pero es considerado un hereje. Entonces, eso nos da la razón a nosotros de que no es 100% infalible lo que aquella persona. Pero eso prueba la posición católica, de hecho. Apenas llevo 7 segundos, ¿eh? O sea, fíjate quién es el que está pisando. Entonces, mira. Es verdad. Él comenzó a hablar y José, déjalo hablar, José. No, yo simplemente... Déjate digo algo para que quede bien claro. Dices que yo me molesto, pero yo llevo 7 segundos hablando apenas. Bueno. Ok, está bien. Mira, pisar significa cuando tú estás hablando que yo te encime. Si tú haces un espacio y yo aprovecho ese espacio para decir algo, eso no es pisar al interlocutor. Ahora me callo y puedes continuar hablando. Ok, entonces mira, el diálogo se dio por el asunto del episcopado monárquico. Entonces, para probar el episcopado monárquico, podemos hacer uso de historiadores. O sea, puedes hacer tú, lo puedo hacer yo. No hay ningún problema con usar un historiador. Entonces, Hans Kuhn, independientemente que la iglesia lo haya catalogado como hereje, lo que tú quieras, como un liberal, lo que sea, no deja y ni le quita sus credenciales como historiador eclesiástico. Entonces, Hans Kuhn, por eso iba a citar, no necesariamente porque puede ser que se las quitaron, no sé si sabías. Puede ser que sus datos estén correctos. O sea, porque es un historiador, ¿sí me explico? Pero no en lo tocante a la infalibilidad, solo para estar bien claros. Él negó la infalibilidad. Ya me estás interrumpiendo otra vez antes de... Sí, yo sé, pero para quedar claros, porque lo vas a citar para el tema que nos toca, ¿no? Me imagino. Porque sí, o sea tengo que partir de algo, ¿no? O sea, estoy diciendo que el episcopado monárquico no está avalado por la historia. Tengo que citar No. Hay que aclarar. Mira, si tú estuvieras citando Hans Kuhn, como dices tú, es válido citar a historiadores. Y la respuesta es sí, es válido. Pero no estás citando a Hans Kuhn para cualquier detalle de la historia, lo estás citando para un tema concreto, a saber, el asunto de la infalibilidad.
Y ese es precisamente lo que metió en problemas a Hans Kuhn. Él negó la infalibilidad. Por eso se vuelve importante. Si lo estuviera citando para otras cosas, ok, tienes un punto válido. No significa que porque alguien erró en un punto ya está mal en todo. Okay. Adelante. No sé si pueda terminar la idea porque no la terminé. Entonces, mira, el argumento que él da, porque ni siquiera estás escuchando el argumento que él da tiene una justificación epistémica muy válida. A ver. Fíjate lo que dice a continuación en la página 38, dice, ¿qué dice? En las comunidades paulinas, dice, no existía un episcopado monárquico, ni un presbiterio, ni la ordenación por imposición de manos. Y aún así Pablo, dice, estaba convencido de que sus iglesias cristianas gentiles eran un modo iglesias completas y bien equipadas que carecían de nada esencial. O sea, está diciendo que Pablo, dentro de su cuerpo escritural, no carecía de alguna esencia porque no existía el episcopado monárquico. Y más adelante dice en el libro que en los primeros siglos, porque fue hasta el 110, con Ignacio de Antioquía, que se establece el triple oficio de episcopo, diácono y déjame ver cuál es el otro. Y ahí es cuando por primera vez se empieza a celebrar la Eucaristía en presencia de un obispo, porque antes la celebraban en las casas, inclusive si la administraba las mujeres, porque también sé que en la historia que había mujeres que podían administrar la Santa Cena, ¿no? Entonces el episcopado monárquico tiene un desarrollo, Plasencia, en el tiempo, pero no estaba plenamente desarrollado en las comunidades paulinas, y Pablo nunca habla de que a las iglesias de él le faltaba algo. O sea, lo que está diciendo Hans Kuhn es válido, porque está apoyándose también en la historia eclesiástica. Perdón. Mira, interesante lo que dijo él, que había mujeres que podían oficiar la Santa Cena. ¿Qué? Yo no sabía en la historia de la Biblia. ¿Será cierto? De que las comunidades paulinas estaban plenamente desarrolladas sin la necesidad de un episcopado monárquico. A eso iba simplemente, a eso iba. O sea, no sé por qué te alteraste, o sea, que citara yo no estoy alterado. No estoy alterado. Ok. Bueno, recuerda que estábamos hablando de la infalibilidad. Acá ya estás hablando sobre la estructura monárquica de la iglesia. Yo puedo hablar del tema y puedo refutar lo que Hans Kuhn acaba de decir. Entonces yo ahorita estoy como que teniendo un conflicto interno para decidir si te regreso al tema, que es la infalibilidad, o si me desvío con el asunto de la estructura monárquica del liderazgo de la iglesia. Mire, en pocas palabras, José quiere decir que los protestantes se van de un tema a otro. Los protestantes se van de un tema a otro. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero que él puede decirle, contestarle, porque quiere llevarlo a su tema. Me gustaría que él siga con el tema. Mira, pero te lo voy a responder rapidito y luego nos regresamos a infalibilidad. Yo pensé que ibas a ir a infalibilidad, porque Hans Kuhn negó la infalibilidad. Pero ya vi que está citando un párrafo que habla de la estructura monárquica y jerárquica de la iglesia. Es bien sencillo. A ver. San Ignacio de Antioquía, que muere aproximadamente en el año 107, murió martirizado, escribió unas cartas en ese mismo año que murió martirizado, donde habla precisamente de obispos, sacerdotes y diáconos. Ahora, decir que porque él escribió esas cartas en el año 107, que eso ya probaría que es un desarrollo y que esta triple división de obispos, sacerdotes y diáconos no existía hasta el 107, simple y sencillamente es una falacia, porque San Ignacio lo que está escribiendo en estas cartas es lo que él creyó y vivió durante todo su ministerio. Él era obispo aproximadamente desde los 60s. Entonces, no podemos decir que él toda su vida se la pasó creyendo algo diferente y al último, cuando lo iban a matar, escribió algo completamente distinto. No, lo que él está escribiendo es lo que él recibió y es lo que él vivió. Fue un obispo por medio siglo aproximadamente. Wow. Entonces, nada más para corregir eso. Por ahí leíste otras cosas que son la opinión de Hans Kuhn, pero yo me quiero regresar a la infalibilidad. Yo pensé que ibas a citar, porque Hans Kuhn tiene muchas cosas que dice negando la infalibilidad. Entonces, más bien, ¿te acuerdas que el punto que yo vi que estuvo interesante es lo de Mateo 28, 19? Cuando Jesucristo promete, bueno, primero les pide que enseñen todas las cosas a todas las naciones. Luego promete una asistencia del Espíritu Santo. Pero tú eso lo limitas a la primera generación. ¿Por qué piensas que solamente le aplicaría a los apóstoles? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Porque ellos son el fundamento. O sea, cuando dice apóstoles y profetas, ellos constituyen el fundamento de la iglesia. Por eso nosotros
los cristianos, o sea, lo que veo es que haces una conexión como el fundamento con los que son edificados, ¿no? Y Pablo está diciendo que los obispos están siendo edificados encima del fundamento, no que el fundamento sigue, porque si tú me estás diciendo que hay una sucesión en el fundamento, que ya me lo explicaste, que no lo entiendas así como una sucesión de enseñanza, ¿verdad? O de doctrina. Ajá. Porque ahí ya también encontraría una inconsistencia. Si no es una sucesión de enseñanza, entonces, ¿qué me garantiza a mí que la supuesta sucesión apostólica está ligada o está vinculada a los apóstoles? ¿Sí me explico? Entonces, cuando está diciendo que nosotros estamos siendo edificados por encima del fundamento de los apóstoles, se refiere tanto al cuerpo eclesiástico, obispos y los mismos miembros, ¿verdad? Porque ese participio es pasivo. O sea, nosotros estamos siendo colocados como piedras vivas encima del fundamento que ya fue colocado. O sea, ese fundamento no se puede volver a repetir porque es un fundamento, es un cimiento. Entonces, esa es la función que tuvieron los apóstoles y profetas. Y de hecho, si me permites aquí terminar rápido, aquí hay dos comentarios de católicos, sacerdote ¿cómo se llama? Armando Leborati, que dice precisamente dice, te lo voy a leer tal cual, dice: en la cuarta parte del discurso, Pablo encomienda a los responsables de las comunidades, a las comunidades, a la palabra de Dios. Por eso te decía yo que cuál es la respuesta que Pablo le está dando para que ellos sean preservados del engaño, o sea, que sean verdaderamente obispos adecuados. Dice, las comunidades de Pablo a la palabra de Dios, la cual tiene el poder, fíjate, para construir la casa. Fíjate cómo se relaciona Romanos 20:32, se relaciona mucho con Efesios 2:20. Están hablando casi de lo mismo. Dice, Pablo no deja estructuras u organizaciones, fíjate lo que dice el sacerdote, solamente la palabra de Dios. Ese es el único poder de la comunidad, la palabra de Dios. Esa palabra es la que puede construir la casa, es decir, la iglesia de Dios. Entonces, este sacerdote Armando Leborati está muy de acuerdo con la palabra, con la reforma, ¿no? En el sentido de que es la palabra de Dios la autoridad que deben de tener los obispos por encima de la edificación, para que ellos salvaguarden, no solamente caer en el error ellos, sino que también salvaguarden a la comunidad, ¿verdad? Para que no caigan tampoco ellos en el error. Y fíjate, lo está diciendo un sacerdote católico. Muy bien. Okay, ahora magisterio. Este sacerdote católico estará de acuerdo con la reforma, pero no está de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, si está de acuerdo con la reforma, bueno, entonces debemos asumir que es protestante, porque un sacerdote y un obispo no debe enseñar sus propias opiniones. No, debe enseñar lo que la Iglesia enseña sobre sí misma. Entonces, está bien que lo hayas leído y lo hayas citado, pero lo que opina el sacerdote no es la posición de la Iglesia Católica. Mira lo que dice ahí. Este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino para llevarla, enseñarla sola, ha sido lo que ha sido transmitido. O sea, el magisterio está para enseñarle todo lo que ha sido más transmitido. No está por encima. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Ahorita te puedo dar muchas opiniones, pero si lo que yo opino no es lo que enseña la Iglesia Católica, de nada sirve. Entonces, es un tanto irrelevante citar a un sacerdote que pues disiente, ¿no? Disiente con lo que enseña la misma Iglesia Católica. Ahora, sobre el otro punto que tú decías, que yo mencioné, que no es una sucesión, que no es una sucesión de doctrina. Realmente no dije eso. Recuerda que estábamos hablando que la promesa era para los apóstoles, es para los maestros, es para el magisterio. Es una promesa de asistirlos para enseñar la verdad. Ahora, por otro lado, tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios, que por supuesto que somos encomendados a la palabra de Dios, como dice Hechos capítulo 20, porque el magisterio, de hecho yo lo puse hace un momento, ¿no? El magisterio trabaja con la palabra de Dios. El magisterio no enseña sus propias cosas. Entonces, encomendar a los obispos del primer siglo a la palabra de Dios, esa encomienda la tienen no nomás los obispos del primer siglo, la tienen los obispos de los 20 siglos, los 2000 años de cristianismo. Mira, un ejemplo aquí, señores. Miren, el magisterio no está por encima de la palabra, sino para para interpretar lo que dice. Entonces, por ejemplo, Juan 20:21, dice Jesús: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quien ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quien ustedes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. O sea, en la Reina Valera dice, les remitiere. Entonces, ese magisterio que Jesús dejó
es quien va a interpretar qué quiso decir, qué es lo que dice ese texto, qué significa. Entonces, ese magisterio va a decir, mire, este texto significa esto, esto y esto, y quiere decir esto. Entonces, no puede venir otra persona que Jesús no dejó ese magisterio, no dejó ese maestro, a decir, no, Jesús no quiso decir eso, aquí quiere decir esta cosa. Por eso es importante lo maestro en la iglesia. Por eso dice, hablando de obispos, los obispos del siglo XX dijeron que este magisterio, estos obispos, no están por encima de la palabra de Dios, sino que ellos la sirven enseñando solo lo que se ha transmitido, escuchándola devotamente, guardándola escrupulosamente y explicándola fielmente la palabra de Dios. Entonces, tú preguntabas que a qué se les encomendó. Pues la respuesta ahí está en el mismo pasaje de Hechos 20, a la palabra de Dios, que es la misma encomienda que tienen todos los obispos de todas las generaciones. Pero ahí no es donde nos separamos. Donde nos separamos es que los católicos creemos que Cristo le prometió la asistencia a los apóstoles para enseñar la verdad a todo el pueblo, pero no. O sea, Cristo le prometió enseñarle la verdad, enseñarle a interpretar ese tal texto. Entonces, si Cristo prometió eso, esa persona, ese magisterio que Jesús dejó, no se pueden equivocar con la interpretación que van a hacer para que lleven ese mensaje. Entonces, ¿quién se va a equivocar? La persona que no dejó Cristo, la persona que están interpretando ellos a su manera. Y por eso hay tantas denominaciones, tantas iglesias diferentes. A los apóstoles para enseñar la verdad a todo el pueblo, pero no únicamente o exclusivamente a los apóstoles del primer siglo, porque ellos habrían de morir. Esta asistencia prometida del Espíritu Santo aplica también para los sucesores en los 2000 años de cristianismo. Termino con esto para darte paso. Tú citabas un pasaje, creo que es Efesios 2:20. Efesios 2:20 lo citabas, ¿no? Ahí claramente se habla de los apóstoles y profetas como fundamento. Entonces, vemos nosotros lo importante que es no solamente la palabra de Dios escrita, sino el papel que tienen los ministros, los maestros, el magisterio, para enseñar la verdad al pueblo con la asistencia del Espíritu Santo, como sucedió cuando refutaron a los donatistas, a los arrianos, a los maniqueos, a los que negaban la Trinidad, a los que negaban la divinidad de Jesucristo, y así con cada concilio. Ahí vemos nosotros en operación el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Adelante, Juan. Sí, ok. Gracias. Mira, qué bueno que reconociste que la autoridad de los obispos, bueno, a lo mejor lo voy a decir de una forma que no te va a gustar, pero fue lo que entendía. Si me corriges si estoy entendiéndolo mal. Qué bueno que tú dices que la autoridad de los obispos, según la interpretación de Hechos 20, 28 y 32, deriva de la palabra que se les encomendó, porque tú dices, hay una palabra que se les encomendó a los obispos. Entonces aquí la cuestión, José, sería si los obispos tienen autoridad en sí mismos o si dependen de la autoridad de la palabra, ¿va? Tú me acabas de decir que dependen de la autoridad de la palabra. Precisamente ese es el principio de la escritura. Buen punto ahí que tiró, buen punto. Vamos a ver qué va a contestar José. Que los obispos dependen de la autoridad de la palabra, de tal manera que si se desvinculan de la palabra por consecuencia lógica, ya no tienen autoridad. Y qué bueno que tú lo hiciste ver, porque si ellos dependen de la autoridad de la palabra, pues eso es lo que propone el principio sobre la escritura. Entonces, ¿quién dice que ellos se equivocaron? Alguien que ya está contradiciendo la palabra, o alguien que pues ya no depende de la palabra, su autoridad queda anulada como obispo. Entonces, qué bueno que hiciste esa aclaración. Ahora, para responder este punto, el magisterio trabaja con el depósito de la fe, con la palabra de Dios. Pero el magisterio depende no solamente de la palabra escrita, el magisterio también depende de la promesa de Jesucristo, la asistencia del Espíritu Santo. Porque si nada más creyéramos así como tú propones, como cree el protestantismo, que nada más van a depender de la parte escrita de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, entonces no hubiéramos podido refutar a los gnósticos, a los judaizantes, a los donatistas, a los arrianos. Ahora, alguno preguntará, ¿por qué dices eso? Porque si nosotros vemos cómo lo refutaron no solamente con la palabra escrita, lo refutaron con la tradición apostólica y también con la asistencia del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en la historia.
Entonces, no es así como lo explicas. Hay que ver todo el cuadro completo. Adelante. Sí, no te digo, esa parte de cómo refutaron también ya sería, eso sería casi un diálogo aparte, ¿no? O sea, que entendían los primeros padres por regula fidei, ¿no? Por la regla de fe. Yo sí que entendía por regula fidei. Inclusive, por ejemplo, hay una carta, no sé si creo que es de Ignacio, el tercer libro de Ignacio, si no estoy mal entendiendo, que precisamente refuta a los gnósticos porque dice que los gnósticos apelaban a una tradición oral viva. O sea, que nosotros tenemos una tradición oral viva de los apóstoles y dice que precisamente denostaban la palabra escrita porque ellos apelaban precisamente a esa tradición viva que fue comunicada de viva voz. Así es lo que dice la carta de Ignacio, creo que es la carta 2, capítulo 1. Dice precisamente, entonces, eso suena muy parecido, ¿va? Con todo respeto, suena muy parecido a la postura católico-romana de que hay una voz viva. De hecho... Y decían que ellos denostaban la autoridad de las escrituras, ¿va? Yo no veo que, ustedes lo hagan, pero... Yo propongo que más bien lo que vemos en este pasaje que tú estás citando, creo que mencionaste San Ireneo en su refutación para con los gnósticos. Yo no veo el catolicismo allí, más bien yo veo el protestantismo, y te voy a decir por qué. Los gnósticos fueron refutados precisamente porque ellos tenían supuestamente un conocimiento, un acceso a un conocimiento, a una iluminación. De ahí viene gnósticos. Cualquier persona protestante o católica sabe qué era lo que afirmaban los gnósticos, que había diferentes grupos, no era algo monolítico, pero todos tenían en común un supuesto conocimiento, una supuesta iluminación que la iglesia no tenía. Ahora, cuando San Ireneo los refuta, perdón, ¿quieres decir algo? No, me sorprendí por lo que dijiste, porque precisamente es una característica, ¿no? O sea, lo que está diciendo Ignacio es que ellos demeritaban las escrituras. Ellos decían que Dios no se había dado a conocer por medio de las escrituras. Pero quiero terminar lo que venía diciendo, pero me paré para dale. ¿Qué parte de lo que dije es así como increíble? Voy a repetir lo que dije. Los gnósticos afirmaban tener acceso a un conocimiento, a una iluminación que supuestamente, según ellos, la iglesia no tenía. ¿Qué parte de esto es problemático? No es problemático, sino que se parece mucho al argumento, ¿no? De que la iglesia y el magisterio tienen una tradición secreta y viva que solamente la iglesia tiene. Entonces, en esa parte son similares. Para ver, pero quiero terminar de decir lo que está diciendo. Okay. Adelante. Una vez más, y qué bueno que lo voy a repetir para que la gente lo analice. A ver. A mí no me interesa dar la apariencia de que yo voy ganando un argumento. Me interesa que la gente escuche, porque es el propósito. No solo quiero que tú escuches, quiero que las miles de personas que van a ver esto escuchen. Ojo. Los gnósticos, ellos decían tener acceso a un cierto conocimiento, a una cierta iluminación, que supuestamente... Ok, no sé qué significa eso, pero bueno. O sea, nada más exclusivo, ¿no? O sea, de ellos, pues. Claro, pero déjame termino de... Okay. Yo sí quiero que la gente escuche, tal vez tú no, pero yo sí. No te voy a hacer musarañas para que no te distraigas. Sí, porque se distrae. Los gnósticos afirmaban tener acceso a un supuesto conocimiento, una iluminación, como le llamaban también, que según ellos la iglesia no lo tenía. Y eso es precisamente el error que va a refutar San Ireneo. Incluso les dice, ¿cuál es la sucesión que ustedes tienen? ¿De dónde vienen las tradiciones o este conocimiento que ustedes afirman tener? Entonces, San Ireneo no está desvirtuando, descalificando o rechazando la tradición de los apóstoles. Lo que sí está desacreditando es supuesto conocimiento que tenían los gnósticos y que supuestamente no tenía la iglesia. Yo dije que eso más bien se parece al protestantismo de Martín Lutero y de sus amigos, porque según él dice, de acuerdo a la experiencia de la Torre, que me imagino que la conoces, dijo que él fue iluminado y que él fue cuando comprendió la verdadera doctrina. Y esto es algo que él comienza a enseñar, a pesar de que la iglesia no tenía estas doctrinas que comienza a enseñar Martín Lutero. Entonces, si vamos a buscar un paralelo entre los gnósticos que supuestamente tenían acceso a una iluminación que la iglesia no tenía, más bien yo propongo que se parece más a Martín Lutero y su iluminación de la experiencia de la Torre con sus doctrinas que comienza a enseñar y que la iglesia no las tenía. O sea, que los gnósticos vienen siendo como los protestantes de ahora, o los protestantes de Martín Lutero.
Sí, se parecen. Dígame ustedes si se parecen los gnósticos a los protestantes, a lo que pensaba Martín Lutero, que vino a reformar la iglesia de Cristo. Sí, me parece. Adelante. Sí, yo veo el paralelismo en la parte donde dice que ellos denostaban las escrituras, decía que la palabra, perdón, decían que la verdad no podía derivar de lo escrito. O sea, decían ellos que es que no viene de lo escrito. Y ellos apelaban precisamente a una tradición, ¿cómo se dice? Transmitida oralmente, secreta. O sea, ellos decían, es que nada más nosotros tenemos esa tradición secreta. Entonces, en ese punto, sí, no me dejarás mentir, en ese punto sí se parece al magisterio, porque dicen, nosotros tenemos la tradición oral, nada más nosotros somos pertenecientes de esta tradición oral. No, porque no es algo secreto. Los gnósticos decían que era algo propio de ellos, que supuestamente era como su secreto, algo que les fue revelado. La iglesia nunca ha afirmado semejante cosa. Uy. Entonces, bueno, creo que estábamos hablando, yo creo que mencioné a los gnósticos porque te estaba diciendo cómo la iglesia pudo refutar a los herejes a través de los siglos. Ajá, la iglesia ¿cómo? nunca ha refutado a los herejes únicamente con la parte escrita. La iglesia siempre ha refutado a los herejes con la parte escrita, pero también con la tradición de los apóstoles y con la asistencia del Espíritu Santo. Ese era mi punto. Por eso dije, la iglesia refutó a los gnósticos, a los montanistas. Yo quisiera hacer una pregunta, José. Una pregunta. Permíteme, nomás termino mi punto. Dale. La iglesia refutó a los herejes, pero no solamente como proponen los protestantes, únicamente apelando a la parte escrita. No, la iglesia apeló a la parte escrita, a la parte oral, y también siempre dependió de la asistencia del Espíritu Santo. Por eso, por ejemplo, confirmó, y esto lo voy a decir porque es bien claro, la iglesia confirmó que en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. 27. Y lo confirmó, no que lo inventó, claro que no lo inventó, pero sí lo confirmó con la asistencia del Espíritu Santo. Ojo. Y que yo sepa, hasta el día de hoy, los protestantes dependen de lo que la iglesia confirmó con la asistencia y apoyándose en la tradición de los apóstoles hasta el día de hoy. Wow, esa parte es muy buena. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, yo no veo por qué creer en un modelo de autoridad que no le hace justicia no solo a la Biblia, no le hace justicia a la historia. Adelante, Juan. Yo quería preguntarte, por ejemplo, tú dices que no solamente usaron las escrituras, usaron también la tradición oral. ¿Tendrás un ejemplo, por ejemplo, de una tradición oral que hayan usado ellos para haber refutado a los, ya sean gnósticos, docetistas, Sí. Ajá. Sí. Hablemos de los arrianos. Sí. Hablemos de los arrianos. Hablemos de aquellos que negaban la Santísima Trinidad. Nosotros sabemos que las relaciones intratrinitarias y las procesiones de la Trinidad no están de manera explicitada en las páginas del Nuevo Testamento. Pero nosotros sabemos que la iglesia pudo confirmar las relaciones intratrinitarias y las procedencias, quién procede de quién y cómo es exactamente. El Hijo tiene una voluntad, tiene dos voluntades. El Hijo tiene una naturaleza o tiene dos naturalezas. ¿Quién procede de quién exactamente? La iglesia pudo confirmar esto por la tradición. Ahora, si viene un ateo o un pagano y me pide que le muestre versículos con todo lo que acabo de decir, no le voy a poder dar versículos. Si el pagano me pregunta, ¿pero por qué no me das versículos para eso? Le voy a decir, porque aparte de los versículos, tenemos la enseñanza apostólica que la iglesia ha recibido y tenemos la asistencia del Espíritu Santo para comunicar esta verdad. Ok, déjame ver si te entendí. Te pedí, por ejemplo, un ejemplo de tradición oral para refutar dijiste tú el arrianismo, pero todo lo que me has dicho pues está en las escrituras, ¿no? O sea, la doble naturaleza de Cristo, Hebreos 1:3, él dice que él es de la misma hipóstasis del Padre. Me dijiste la relación entre el Padre y el Hijo, Juan 1:1, cláusula 2, dice proston seon, o sea, el Logos estaba en relación con el Padre. Entonces, yo ahí no veo algo tanto así como que, o sea, está dentro de las escrituras, o sea, no es una tradición oral que va paralela a la Biblia, ¿sí me explico? Lo que usted está diciendo es que no está explícito, implícito sí. O sea, yo simplemente estoy viendo todo eso que estás dando tú son explicaciones bíblicas escritas. Claro, no, te voy a ayudar un poco. Sí tienes un punto y te voy a decir en qué tienes un punto. Lo que yo acabo de decir no es contrario a lo escrito, es un complemento de lo escrito. La tradición no es la antítesis de la escritura. Es lo que viene a iluminar, a esclarecer lo que tú y yo podemos ver presente. Si alguien dice, no me convences, José, para muestra un botón. ¿El bautismo está en la escritura, sí o no?
El bautismo, el bautismo cristiano, el sacramento del bautismo, ¿está en la escritura, sí o no? Claro. Ok, pregunto yo, ¿en el protestantismo todos lo entienden de la misma manera y en el mismo sentido? La respuesta es no. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de algo que sí está presente en las páginas de la escritura, pero que la tradición viene a confirmar de una manera segura para creerlo y recibirlo tal como se intentó y no como alguien quiere interpretar a la postre. Entonces, pero no nomás la Trinidad, prácticamente cualquier doctrina que tanto protestantes como católicos creemos fue defendida y explicitada, no únicamente con versículos, fue defendida y explicitada con la tradición apostólica, con la asistencia del Espíritu Santo. Wow. Sí, cuando tú me dices que la tradición con la que fue defendida las doctrinas cristianas, y según la explicación que yo te escuché, pues todo está dentro del marco escritural. O sea, eso perfectamente se amolda al concepto de sola escritura, porque sola escritura no desvincula Se amolda la escritura, pero no al principio de sola escritura. No desvincula el uso de la filosofía, el uso de la razón, o sea, porque son cuestiones que también se apelaron, ¿no? A la sustancia, a la esencia del ser y todas esas cuestiones. Sí. Entonces, al final de cuentas, pues ahí estaríamos de acuerdo en ese punto, o sea, el uso de la razón, de la filosofía, Pero no fue lo que dije yo. Cuando dijiste que la tradición, como te la expliqué, no se desvincula de la sola escritura, yo te respondo que sí se desvincula del principio protestante de la sola escritura. De lo que no se desvincula, aquí quiero terminar, de lo que no se desvincula es de la Sagrada Escritura, que no es lo mismo que el principio protestante de sola escritura. Entonces yo no creo, y te lo voy a decir una vez más delante de todos, yo no creo que los protestantes rechazan la filosofía o rechazan la historia o rechazan la lógica. No, yo no creo eso. Sería una caricatura del protestantismo. Lo que hemos estado tratando de elucidar, tanto tú como yo, es lo que nos separa. Y lo que nos separa es precisamente esta idea de que lo único infalible o lo único que es necesario para enseñar infaliblemente sin error al pueblo serían las páginas de la Biblia. Ese modelo no es el que propone la iglesia. El modelo de la iglesia es la revelación divina, oral y escrita, y el magisterio o los maestros que Cristo instituyó para ir a las naciones y enseñarles todas las cosas que Él mandó y promete que Él estaría con ellos. Wow, señores, hasta aquí. Con todo lo que ustedes han visto, díganme, ¿quién tiene la razón? ¿Dónde está la razón aquí de este debate? ¿La tiene José Plasencia defendiendo a los católicos o la tiene este señor defendiendo a los protestantes, la sola escritura? Díganme qué opinan ustedes. Les dejaré el link aquí del canal de José Plasencia, Posca Católico. Le dejaré el link aquí, así que vayan, suscríbete. Veré si puedo encontrar el canal de este señor para también ponerlo en la descripción. Así que denle like, suscríbanse al canal. Así que muchas bendiciones. Vayan para que vean y terminen de ver este debate que está buenísimo. Bendiciones.